Hola, bienvenidos a este espacio en el que explicaremos el Digital News Report 2026 para ayudar a los medios, periodistas y audiencias a entender las tendencias en el consumo de noticias digitales. 4 puntos principales queremos resaltar en este informe. El primero de ellos tiene que ver con la confianza en la información circulante. El segundo, en el aumento del consumo a través de redes sociales, plataformas de video. Y el tercero, el auge de los creadores de contenidos. Como último punto, queremos hablar acerca del aumento en la adopción de la inteligencia artificial en el consumo de información en Colombia. Estamos aquí con Sebastián Angulo. Gracias, Sebastián, por estar aquí. Mateo Londoño y Sandra Restrepo, estudiantes del doctorado en comunicación de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana y autores del informe que ahonda en las principales tendencias del consumo de noticias en ambientes digitales en Colombia. Muchas gracias de verdad por acompañarnos en esta conversación. Quisiera, en principio, destacar algo que me parece muy importante con respecto a este informe y tiene que ver con la confianza en la información circulante. Y podemos decir que la confianza en la información está en los mínimos. La confianza en las noticias ha descendido este año, de acuerdo con el Digital News Report, en 29 de los 48 mercados que se miden globalmente, lo que ha dado lugar a una caída general en el nivel más bajo registrado desde el comienzo de este informe en 2015. El promedio está ahora en 37% y la confianza se redujo 5 puntos porcentuales en más de 19 mercados, incluyendo Colombia. En Colombia, la confianza en las noticias pasó del 32% en 2025 a un 25% en 2026, lo que muestra obviamente un deterioro en la percepción de la confianza en la información circulante, con una caída casi de 7 puntos porcentuales. Esto ubica lamentablemente a Colombia en el puesto 40 entre 48 mercados encuestados y una caída de 15 puntos porcentuales desde 2021, cuando comenzamos a hacer este informe en Colombia. Parte de esta caída en la confianza se refleja precisamente por problemas institucionales. En Colombia, como estamos en elecciones, obviamente tenemos una situación bastante polarizada y hace que los medios y la información estén en el centro de la contienda política. Y también tiene que ver con algo que quisiera comenzar a hablar en esta charla. Tiene que ver obviamente con los cambios en el consumo de información por parte de la audiencia, porque vemos ahora que la mayoría de las audiencias están consumiendo contenidos principalmente a través de redes sociales y plataformas de video. De modo que quisiera preguntarte en primera instancia, Sebastián, ¿cómo ves esta tendencia? ¿Cómo explicas obviamente esta tendencia en la cual incluso a nivel global y en Colombia el consumo de información a través de redes sociales y de video superó el consumo a través de plataformas web y aplicaciones? Sí, Víctor, fíjate que estamos ante un panorama muy interesante porque nos encontramos con un campo en disputa donde, tradicionalmente la televisión era el rey de los contenidos y la información, y el Digital News Report en ediciones anteriores había demostrado que la televisión aún era el medio predilecto de los usuarios para centrarse en la información. Ok, no, eso obviamente muestra que a medida que el uso de las fuentes de noticias tradicionales por parte del público va disminuyendo, el papel del consumo de noticias a través de las redes sociales y plataformas de video va obviamente en aumento y cobra una importancia inusitada, aunque ya en el caso de algunos países concretos desde hace varios años venía registrándose esa tendencia a nivel mundial, tomando los 48 mercados. Ahora las redes sociales y las plataformas de video son por primera vez la forma más utilizada de acceder a las noticias en línea. Cuéntanos un poco más sobre las diferencias también en el tipo de redes a las que acceden los colombianos, porque sabemos del crecimiento particular de TikTok en el sur global
el crecimiento de TikTok en Colombia, que sigue siendo pues inusitado, particularmente entre los jóvenes, pero ¿qué otras redes noticiosas consumen? ¿Qué otras redes sociales consumen también los colombianos a la hora de acceder a las noticias? Sí, y de hecho esa minucia es muy interesante de cara a la creación de estrategias de contenidos, porque pensamos que listo, entonces ahora los colombianos y las colombianas se informan a través de redes sociales, entonces es lo mismo para todas las plataformas. Pues no. Cada plataforma opera bajo lógicas algorítmicas distintas y debemos saber cuál es la distribución en el mercado para saber hacia dónde debemos comunicarnos con nuestra audiencia. Veamos que lo más interesante es que Facebook es el que domina entre las redes sociales. Pensamos que es TikTok gracias a su gran influencia dentro de los jóvenes que ha ido creciendo en los últimos años, pero Facebook hoy por hoy sigue mandando la parada. WhatsApp, YouTube e Instagram siguen marcando también dentro de las redes sociales que más utilizan los usuarios, y una plataforma como X, anteriormente Twitter, que se suele tener la idea de que es la más consultada para temas de noticias, pues nos damos cuenta de que no supera ni siquiera el 5.8%. Yo creo que también hablemos un poco acerca del consumo de video, el consumo en plataformas de video. Parece que hay una diferencia clave también en la forma como las personas consumen la plataforma dependiendo de la duración del video y del formato. Entre más corto un video, por ejemplo, las posibilidades mayores de que las personas pues consuman ciertas plataformas como TikTok, mientras que otros videos más largos encuentran, digamos, espacio en relación a otras plataformas. Háblanos un poco, creo yo que es interesante la diferencia también entre la extensión del video y el consumo de información dependiendo de la plataforma. Sí, mira que hoy lo que manda la parada son los videos cortos, de incluso menos de 2 minutos. Estos videos tienen un auge muy potente, una viralidad que alcanza audiencias nunca antes vistas para la comunicación, y en los que los medios deben estar pendientes. ¿Qué pasa? Obedece a ciertas plataformas. Entonces TikTok, X y Facebook son donde estos tipos de contenidos más tienen cabida. Luego encontramos contenidos de más o menos 5 minutos, por redondearlo, que aún tienen una gran acogida, necesitan tener unos mejores ganchos, pero de todas formas hay más o menos un 23% de la audiencia que se queda a ver esos videos. El problema es cuando pasamos de esos 5 minutos. La brecha se vuelve aún más grande, los porcentajes caen, y ahí es clave que entendamos a qué plataforma nos vamos a ubicar. En una plataforma como TikTok, Instagram o Facebook, al publicar un contenido de 20 minutos nos vamos a enfrentar a audiencias que se van rápidamente. Mientras que los datos nos han demostrado que este tipo de contenidos tienen una gran acogida en plataformas como por ejemplo YouTube, donde también funciona, por ejemplo, el live. Entonces, a la hora de pensar desde los comunicadores y los periodistas, cuando creen sus contenidos hacia dónde deben ir, esto también es muy importante. Un contenido de este tipo, de un poco más larga duración, más o menos unos 20 minutos, ¿en qué plataforma debe estar alojado? ¿Debe estar en TikTok? O más bien, yo debo pensar, no, ¿cómo hago para partir esto en clips y que pueda hacer 5 videos virales en TikTok? Entonces, empiezan a hacer esas preguntas a partir de estos datos tan interesantes que hemos recolectado. Claro, pongámoslo en términos más prácticos y específicos. ¿Qué lecciones podrían aprender los productores de contenido, tanto de medios tradicionales como los nuevos creadores de contenido, respecto a las plataformas y el tipo de contenido en video que generan? Sí, yo considero que lo más importante hoy en día es dejar de pensar en mantener y preservar estas ideas tradicionales de los contenidos. Es una realidad que hoy nos enfrentamos a un ecosistema mediático lleno de diferentes actores, lleno de diferentes plataformas, y creo que el punto clave para los periodistas, para los editores, para todos los cargos dentro de la comunicación y el periodismo es lograr adaptarse a estos nuevos contenidos. Eso sí, hay que tener cuidado de que entonces por la viralidad no voy a sacrificar la profundidad de mi texto. No voy a sacrificar la fortaleza narrativa de mi investigación solo para que pegue en un TikTok de 2 minutos. Entonces, es un reto, obviamente, pero pues creo que también hay mucha riqueza, porque además estas plataformas lo que le permiten a la comunicación es un alcance nunca antes visto. Entonces, puede parecer difícil, pero yo creo que es un espacio de muchas oportunidades. Qué bueno, me alegra que esos tips pues sean adoptados básicamente por los productores a distinto nivel, porque me parece que este ecosistema cambiante obliga obviamente a los productores a pensarse
y a repensarse nuevamente sobre los contenidos. Este año también tenemos una gran tendencia, Sandra, que es el consumo de información a través de plataformas de inteligencia artificial o modelos de inteligencia artificial generativa. Este año pues hay un aumento del número de personas, particularmente en Colombia, que reportan que utilizan estas plataformas de inteligencia artificial para acceder a las noticias. ¿Por qué nos cuentas un poco acerca de esta tendencia? ¿Cómo se refleja globalmente y particularmente en Colombia? Bueno, sí, realmente con el tema del uso de inteligencia artificial, pues como en todas las áreas, se ve un impacto directo que lleva a que pues primero el dato tenga importancia en esta medición, tanto como el año pasado. En el 2025 también se hizo la medición. Pasamos de que 6% de la población en Colombia dijera que efectivamente estaba consultando este tipo de fuentes para el tema noticioso, al 9.1% este año, que hay un cambio que, si bien no parece demasiado, es importante, porque lo que vemos es que hay una tendencia en alza que seguramente pues va a tener variaciones durante los próximos años. Entonces eso nos hace ver y tener en perspectiva que las próximas mediciones sin duda va a seguir aumentando, que este dato va a ir cambiando. Ahora, es importante hacer el análisis un poco más a profundidad. De ese 9,1% realmente utilizan, digamos que la mayoría lo utiliza más como una consulta secundaria. Solo el 1,8% respondió que era su fuente principal. Entonces okay, ahí hay una variación que es importante tener en cuenta. Que es muy distinto a lo que ocurre, por ejemplo, lo que nos contaba Sebastián con respecto a las redes sociales, que las redes sociales sí se transforman en la forma como las personas acceden principalmente a la información. Así es, realmente como la están utilizando es como un elemento complementario, pero claro, efectivamente lo que se evidencia en los datos es que se inclinan mayoritariamente por el uso de redes sociales, que sigue pues como mandando la parada y dominando el escenario. Lo que no sabemos, y posiblemente las próximas mediciones nos irán mostrando, es que realmente pues hay un auge que va en aumento en el uso cotidiano de la inteligencia artificial, y creo que cada vez hay más alfabetización al respecto. Entonces, al existir más personas que se enteran que efectivamente existen este tipo de plataformas, pues este dato podría ir en incremento. Pero por ahora lo que vemos es que realmente es baja la proporción de ciudadanos que consideran que efectivamente esta es su fuente principal. Claro, pero hay unas diferencias, si entiendo bien, Sandra, en el informe hay unas diferencias clave con respecto a las edades de las personas que acceden a la inteligencia artificial para poder buscar o encontrar noticias. Cuéntanos acerca de esas diferencias, porque creo que tiene que ver con aquellas personas más jóvenes son las que más acceden a este tipo de plataformas, mientras que las que más edad tienen, pues no tienen esta facilidad de acceder a la IA como fuente de información. Correcto, efectivamente lo que nos muestra, digamos, los datos está muy en línea a la alfabetización en el uso de la inteligencia artificial. Entonces lo que vemos es que realmente la población que se encuentra por debajo de los 35 años, pues es la que mayoritariamente usa este tipo de herramientas. ¿Qué nos dice el informe realmente? Que pues, de las personas que confirmaron que utilizaban las plataformas de inteligencia artificial, que para este caso son 195 personas, que equivale, las personas menores de 35 años, equivalen a 35,4% de los entrevistados. De esos, se concentra el 55,2% de personas que las están usando. O sea, hay una gran mayoría que se concentra allí. Y vemos que el dato empieza a disminuir a medida pues, que las edades van variando. Lo que encontramos, por ejemplo, y esto es bien particular, es que las personas de 18 a 24 años no son las que mayoritariamente, donde se concentra mayoritariamente el uso. Ahí encontramos que realmente es el 25,4% los que lo usan. Y vemos que esto disminuye cuando estamos hablando de personas de 55 años o más, donde solo el 16,4% está utilizando. Entonces sí vemos una variación importante en edad, pero también pensamos en que efectivamente como hay una mayor cantidad de personas que se concentran en ese rango de los 35 años,
pues vemos que también esto afecta el porcentaje que es el mayoritario. Entonces encontramos que en esos dos grupos etarios es donde mayoritariamente están utilizando la inteligencia artificial. Una cosa que me parece interesante es realmente qué están haciendo las personas a la hora de acceder a la inteligencia artificial para encontrar noticias. Es decir, uno pensaría que las personas pues buscan resúmenes rápidos de información, pero parece que a los colombianos les interesa más la interacción con la máquina en el sentido de hacerle preguntas y ahondar con la información. ¿Por qué nos cuentas un poco acerca de esa tendencia de qué es lo que hacen los colombianos a la hora de acceder a la inteligencia artificial como fuente de noticias? Sí, mira que ese dato creo que es uno de los más interesantes y es que realmente no lo están utilizando para pedir la noticia directamente, sino que en mayor medida, 42,1% lo utiliza para hacer una pregunta sobre la noticia, es decir, quizás algo no me quedó claro, entonces lo utilizo un poco como ese adversario conversacional que me vaya aclarando algunas inquietudes que tengo allí. En segundo lugar, con un 32,3% tenemos pedir noticias más recientes, digamos, como pedirle cuáles son las últimas noticias que se han presentado en esta área o en X o Y tema. En tercer lugar, tenemos buscar o evaluar fuentes, que esto me pareció muy interesante, es decir, qué tan confiable es una fuente que yo estoy consultando para ver si realmente puedo o no creer en esa noticia que allí está dispuesta. Y ya con, digamos, un menor porcentaje encontramos también preguntar cómo funcionan los medios, pedir que una noticia sea más fácil de entender, por ejemplo, sobre todo temas pues, que son más técnicos. Claro que eso también es una preocupación porque notamos que los medios tradicionales tienen dificultades a veces explicando las noticias. Entonces creo que la gente accede a la inteligencia artificial también para que le expliquen la noticia. Pero creo que hay un problema específico con la IA y la falta de legitimidad, ¿cierto? Mostrabas en el informe que solo 2 de cada 10 colombianos confían las noticias provenientes de la inteligencia artificial, lo que implica obviamente como una contradicción, porque las personas acceden a la inteligencia artificial para hacer más preguntas sobre las noticias o para complementar la información o entenderla, pero este porcentaje incluso es mucho más bajo que el número de personas que confían en las redes sociales. Es decir, las personas confían menos en la inteligencia artificial que en las redes sociales, lo que resulta un poco contradictorio respecto al acceso de estas tecnologías para informarse. Claro que sí, porque ahí encontramos como una contrariedad. Es decir, yo le pregunto si de pronto una fuente es confiable o le digo que me aclare una noticia o le planteo que de pronto un dato no me está quedando claro, pero el nivel de confianza realmente el 20,7% de las personas dijeron sí, confío en lo que me plantea la inteligencia artificial, pero vemos que el 39,2% manifestó que no está de acuerdo con esto, es decir, creen que la inteligencia artificial en este sentido es poco confiable y pues un 40,1% permanece como que no da respuesta a esta pregunta. Entonces vemos que realmente no hay confianza y creo que esto también está relacionado con el uso que se le está dando a la inteligencia artificial generativa, que de pronto pues algunos estudios lo han mostrado sobre todo, y pues a propósito que mencionabas el tema electoral, para pues crear noticias falsas o de pronto alterar imágenes, y esto por supuesto va disminuyendo la confianza que las personas pues plantean en cuanto al uso de este tipo de plataformas. ¿Cuáles son finalmente, cuáles son las herramientas de inteligencia artificial más usadas en Colombia? Porque uno muchas veces piensa de lo que uno personalmente usa, pero pues ¿cuál es ese informe de cuáles son las herramientas más utilizadas de inteligencia artificial en Colombia a la hora de acceder a información? Pues mira que realmente los datos corresponden como a lo que cotidianamente uno ve en el uso que tienen este tipo de plataformas. En primer lugar, pues la parada la sigue teniendo ChatGPT, que es como la plataforma que mayoritariamente pues se usa para hacer diferentes consultas, y también en segundo lugar encontramos a Gemini de Google. La diferencia pues allí no es mucha, encontramos que de las personas a las que se les preguntó, el 4,7% pues
se inclina de ese 9,1% por ChatGPT y Gemini el 4,0%. Es decir, realmente encontramos que son las dos que están mayoritariamente, porque después ya hay una distancia bastante amplia entre lo que es Meta AI con 1,8% y Copilot con 1,1%. Y los otros servicios que ahí podemos encontrar, DeepSeek, Perplexity, Cloud, pues realmente no superan el 1% de manera individual. Es decir, encontramos que realmente hay una tendencia mayoritaria a utilizar pues ChatGPT. Y sobre todo lo que se evidencia también es que hay una alta tendencia por el uso de las recomendaciones que hace Google de noticias. Cuando nosotros abrimos Google, claro, que ahí aparece como una clasificación de las noticias, pues lo que se ha visto es que esas noticias son bastante consultadas, porque es como lo que las personas tienen a la mano, que por supuesto esto también es producto del algoritmo que nos lleva pues como a recomendaciones de acuerdo a las búsquedas anteriores que hemos realizado. Claro, ahí ves el poder obviamente de las plataformas. Y otra tendencia que hemos visto generalizada en los mercados y que nos gustaría hablar acerca de este tema, particularmente en el contexto colombiano, tiene que ver con el avance de los creadores de contenido y las diferencias que existen entre los creadores de contenido que son más independientes y los medios tradicionales en Colombia. Creo que ese es un factor muy importante que es digno de análisis y para eso tenemos obviamente aquí a Mateo Londoño en diálogo. Queremos saber, Mateo, ¿cuál es el comportamiento del usuario colombiano a la hora de consumir contenidos generados por estos creadores independientes? ¿Qué tal, Víctor? Mira, lo primero creo que hay que decir es que el colombiano, la audiencia colombiana ya no busca las noticias como un acto deliberado de ir a prender el televisor para ver las noticias, de comprar el periódico para ver noticias, sino que ya la información le llega en el scroll y uso cotidiano de las redes sociales. Te doy un dato, mira que 5 de 10 colombianos consumen noticias de creadores de contenido cada semana, que es un dato no menor. E incluso de estos creadores de contenido, el 36% consume estas noticias de creadores que hacen periodismo, cobertura informativa, y el 34% se informa de manera incidental con creadores de contenido que puede ser de entretenimiento, pero que dentro de su contenido también te están informando de noticias. Y aquí hay que hacer una mención especial a este segundo grupo, porque ¿qué nos quiere decir esto? Nos quiere decir que para entender el fenómeno que está ocurriendo con el consumo de noticias mediante creadores de contenido, estamos viendo que las noticias, el contenido de noticias ya migró al espacio del entretenimiento digital y claro, esto cambia bastante el panorama de juego. Creo que también, al igual que nos explicaba Sandra, hay diferencias muy grandes con respecto a la edad de las personas que acceden a este tipo de contenidos y creo que ese es una de las tendencias que vemos en consumo de contenidos generados por creadores independientes y es estas diferencias etarias o en edad entre las personas que son más jóvenes y las que tienen más edad. Las de más edad me parece tienden a consumir todavía contenidos de medios tradicionales, mientras que los más jóvenes sienten más cercanía con estos creadores de contenidos. Cuéntanos un poco acerca de esa tendencia que me parece vital para el futuro de la información. Correcto, Víctor. Mira, lo que comentas es al 100% cierto, pero hay una acotación muy interesante que aparecía en el Digital News Report y es que, bueno, el 67% de los colombianos entre 18 y 24 años consumen noticias de creadores de contenido, que digamos, eso no es una novedad para ninguno. Pero la sorpresa es que, claro, las personas mayores de 55 no consumen tanto, pero aún así consumen mucho, porque son el 47% de estas personas. Es decir, casi la mitad de las personas mayores de 55 años consume información mediante creadores de contenido. Estas personas también buscan, digamos, los medios de comunicación tradicionales para informarse, pero es un dato no menor que casi el 50% de estas personas también acude a los creadores de contenido para satisfacer esa necesidad que puedan de tener información. Entonces, claro,
este porcentaje, digamos, que desmonta en cierto sentido que esto es una cuestión generacional, sino que, como se mencionó también en el primer dato, ya son 5 de 10 colombianos los que se informan indistintamente de la edad mediante estos creadores de contenido informativo. Hay diferencias también que mencionabas en el informe, diferencias ideológicas, ¿no?, con respecto al consumo de este tipo de creadores. Y es importante ver que en el espectro, digamos, que mide el Digital News Report entre personas de izquierda, de centro, derecha, también encontramos unas diferencias importantes respecto al consumo de este tipo de contenidos. Cuéntanos sobre eso. Sí, así es, Víctor. Y son bastante claras, bien marcadas, este consumo por la parte ideológica. La izquierda lidera con el 76% de los colombianos, el 76% de los colombianos que se identifica como una persona de izquierda consume algún tipo de creador de noticias. No así con los que se identifican con la derecha, donde el consumo baja al 51%. Aquí puede haber muchas lecturas posibles, pues estos son los datos. Podríamos interpretar que los formatos que tienen los creadores de contenido, tal vez de un formato más horizontal, más participativo, más orientado a construir una comunidad, encaje mejor con algún valor político. Esto es una inferencia que se puede dar, pero pues claro, el dato no nos dice exactamente esto. ¿Qué interpretación me parece muy válida hacer? Es que el crecimiento de los creadores de contenido no es un fenómeno ideológicamente neutro, sino que de hecho está teniendo implicancias en algunas formas de interpretar la política. Y es importante entender esto para entender también cómo circulan los discursos políticos en el ecosistema digital colombiano. ¿Cuál crees que entonces que podría ser el principal desafío que enfrentan los medios y periodistas tradicionales a la hora de enganchar estas nuevas audiencias y subirse, digamos, dentro de esta tendencia que implican los creadores independientes de contenido? ¿Cuál es crees que es el principal desafío para periodistas y medios tradicionales? Sí, es muy interesante, Víctor, porque las preguntas del reporte te iban orientando a ver que no es una cuestión tecnológica, porque claro, los medios de comunicación también tienen participación en las plataformas, medios digitales, sino que yo lo veo como una cuestión más cultural. ¿Por qué? Porque también Sebastián mencionaba alguna cuestión al inicio, los medios de comunicación construyeron tal vez su autoridad sobre el acceso a una información que yo te doy y tú escuchas. Al inicio había como una relación tal vez de asimetría. Ciertamente esto ha cambiado, ¿no?, con el uso de las plataformas digitales por parte de los medios, pero con la irrupción de los creadores de contenido esto se rompió completamente, porque se ve una diferencia muy grande donde los creadores de contenido construyen una autoridad a partir de la cercanía. Y entonces, claro, estos creadores de contenido, mediante esa cercanía, mediante el contarte las noticias para ti, las que tú necesitas y las que te interesan, logran una legitimidad que antes pertenecía solamente a los medios de comunicación tradicionales. Y aquí hay un problema grande, Víctor, porque es que los datos del informe muestran que en Colombia los creadores de contenido ya ganan en atributos que antes pertenecían solamente al territorio periodístico, como la confianza, la imparcialidad y la experticia. Entonces yo creo que el reto mayor es virar un poco a ganar nuevamente esa confianza, esa imparcialidad, esa experticia que han ido perdiendo de cara a los creadores de contenido. Sin embargo, me parece que los resultados muestran que los creadores de contenido son más entretenidos y fáciles de entender principalmente, y que otros atributos, precisamente como esos que mencionas, pertenecen más a los medios tradicionales, como la confiabilidad y la imparcialidad, ¿no? Creo que está más orientado hacia ese punto, pero lo que entiendo por lo que dices es que ganan terreno en esos atributos periodísticos también los creadores de contenido. Correcto, Víctor, y te lo explico comparando medios tradicionales con creadores de contenido. En el atributo de entretenimiento, los creadores de contenido superan en 27 puntos a los medios tradicionales.
En facilidad de comprensión, la ventaja de los creadores de contenido es de 26 puntos en comparación a los medios tradicionales. En actualización e identificación con la audiencia también ganan por una diferencia bastante amplia. Entonces, claro, nos damos cuenta que estos atributos por parte de los creadores de contenido ya es un terreno ganado a favor de ellos. Pero claro, la sorpresa se da, y continuando con la idea anterior, en que hay atributos donde el periodismo tradicional debería también tener una ventaja amplia y no lo tiene. Claro. Entonces, claro, los creadores de contenido colombianos también superan a los medios tradicionales en confianza, imparcialidad y experticia, por márgenes pequeños, por 1, 2, 3 puntos, pero lo superan. Entiendo. Entonces, claro, en esos atributos en los cuales deberían ser fuertes, los medios tradicionales no lo son. Y aquí, Víctor, hay que hacer un doble clic, digamos, en este tema, porque esto es una anomalía en comparación a los demás países. El informe global del Digital News Report nos muestra que esto no es normal y que en promedio en los demás países estos atributos propios del periodismo todavía siguen siendo propios del periodismo en otros países. En cambio, en Colombia no ocurre esto. Entonces es un fenómeno que vale la pena observar. Perfecto, bueno, muchas gracias de verdad a Mateo Londoño por este informe. Quisiera rápidamente que me respondieran en muy pocos segundos desde la perspectiva de cada uno de los informes, tanto en la tendencia que explicaste, Sebastián, con respecto al consumo de video y plataformas, Sandra con respecto a inteligencia artificial y Mateo con respecto a creadores de contenido. ¿Cuál creen ustedes que es el punto más revelador del informe este año con respecto al aspecto que ustedes analizaron? Entonces, rápidamente, Sebastián. Yo creo que lo más relevante en cuanto a redes sociales es eso mismo, que las redes sociales han aumentado su relevancia y ahora son incluso más presentes que la misma televisión y que la radio a nivel global. Y que dentro de territorios como el nuestro es una tendencia que también se marca. Sandra. Pues yo creo que lo más importante a tener en cuenta es que el auge de la inteligencia artificial para pues la consulta de noticias y demás seguirá seguramente aumentando y tener en cuenta cómo digamos los medios van a enfrentarse a la idea de que posiblemente esas consultas se den en el marco de la inteligencia artificial, en el chatbot de consulta y que no remita a las páginas originales de los medios. ¿Cómo vamos a trabajar con esto? Creo que es un desafío muy importante y también cómo se va a jugar con esa dualidad de la que hablábamos. La gente está consultando la inteligencia artificial, pero no está confiando en ella. ¿Cómo vamos a apoyarnos, por supuesto, en las herramientas de inteligencia artificial porque son necesarias y están sobre la mesa precisamente para aprovecharlas, pero también dando lugar a esa dualidad que se presenta frente a la desconfianza que genera el uso de las mismas? Claro. En el caso particular mío de temas relacionados con la confianza, yo creo que uno de los retos principales a analizar es el hecho de que la confianza no solamente depende de las instituciones periodísticas. Fíjense ustedes que la confianza es algo más transversal e institucional que tiene mucho que ver con la política, con la economía, con las instituciones, con la forma, la democracia, la conformidad del Estado. Y yo creo que aquí los medios a la hora de ganar confianza, aunque una de las buenas noticias en temas de confianza es que prevalece la confianza y hay una importante confianza hacia ciertas marcas en Colombia, notamos con algo de preocupación que la confianza de la información general de lo que circula en las redes afecta poderosamente la percepción que se tiene con respecto a la información en el ecosistema completo de medios y de información, de modo que tenemos esa dificultad. Y quisiéramos escuchar finalmente a Mateo. ¿Cuál crees que es la tendencia más importante en asuntos relacionados con productores independientes de contenido? Sí, Víctor, a mí lo que más me llamó la atención es estos atributos propios del periodismo en los cuales los creadores de contenido ya han llevado la ventaja: confianza, imparcialidad, experticia, que igual
orgánicamente va bajando, ¿no? Tú comentabas también en la cuestión de la confianza en los medios y claro, lo que llama la atención es que aparece un nuevo vehículo, un nuevo canal que te puede satisfacer esa necesidad y la confianza luego va y acude a este lugar donde sí le puede dar un poco más de confianza. Eso fue lo que más me llamó la atención de la parte de los creadores de contenido. Estupendo. Bueno, muchas gracias de verdad, Sebastián, Sandra, Mateo, por estar aquí explicando el Digital News Report 2026, por ayudar a los medios y periodistas a entender estas tendencias que son tan importantes en el consumo de información en un ecosistema digital tan complejo, y creo que es un muy buen ejercicio en el cual pudimos obviamente no solo analizar los datos de este nuevo reporte desde la perspectiva de Colombia, sino también darle herramientas a los productores y a los medios, a las audiencias colombianas para tener muchas más herramientas respecto a las tendencias que marcan el consumo de contenidos digitales. Muchas gracias por estar acá. Bueno, Víctor, muchas gracias.